En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos a Pater Noster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Para mí, una de las grandes decepciones de mi vida dentro de la Iglesia y dentro de la apologética católica, pues fue el abandono de la Iglesia del doctor Fernando Casanova, un predicador y teólogo católico venido del mundo pentecostal y que tan buen sabor dejó en la Iglesia. Y luego, por motivos no demasiado claros, él dio una explicación, sí, en su canal, pero pienso que ahí no se dijo toda la verdad. Al menos esa es mi opinión. Para mí fue una gran decepción porque a mí me ayudó muchísimo, pues, sus programas en EWTN, por ejemplo, también su testimonio de conversión que duraba más de 2 horas y que lo visualicé, pues, en un montón de ocasiones. Y me parecía además buena persona, porque a veces el ser predicador o teólogo o católico y ser buena persona, a veces, pues, me vais a perdonar, no va de la mano, no va de la mano. Eso es lo que a mí me enseña mi propia experiencia. Y él, en un videíto que vamos a ver muy cortito, pues él nos va a explicar pues que en la iglesia hay mucho hipócrita y que ese no es el motivo para marcharse de ella. Él pues dio en su testimonio de una serie de explicaciones sobre los motivos, ¿no?, que él daba para marcharse de la iglesia. Algunos teológicos, sí, que supuestamente había descubierto él, y otros pues de índole más personal. Que si los sacerdotes, que si el papa, que si la jerarquía, ¿verdad? Como si la iglesia apostólica, esos primeros 12 apóstoles, hubieran sido perfectos, como él va a decir. Voy a compartir pantalla. Aquí tenemos al doctor Fernando Casanova. Antes de nada, pues me gustaría pediros pues que sigamos rezando por él. Sigamos rezando por él para que un día Dios, pues, lo ilumine, ¿verdad? Y lo traiga de vuelta, pues, al único redil que existe, que es la Iglesia Católica. No existe más que un pastor, que es Jesús, y un solo redil santo, que es la Iglesia Católica. No existe un pastor y 70.000 rediles, sino un solo redil al cual estamos llamados todos. Por eso es que esta iglesia es católica. No es una iglesia sectaria, ni es una iglesia para unos pocos, ni para unos privilegiados. Aquí, en esta iglesia caben guapos, feos, menos feos, ricos, pobres. Todos cabemos. Educados, sinvergüenzas, todos cabemos. En esta iglesia tenemos que estar todos, pero en ese todo no cabe todo. Cabe la persona, pero no las inclinaciones y desviaciones que podamos tener cada uno. Eso, la iglesia, pues, nos va a dar las armas necesarias para ir puliéndonos, ¿verdad? Limpiándonos, despojándonos de esas concupiscencias, de esas inclinaciones, para poder ir llegando, pues, a la santidad que Dios nos exige para poder verle, ¿verdad? Pues bien, vamos a escuchar al doctor Fernando Casanova y pues seguidamente daremos nuestra opinión. Cuestiona, ellos están hablando ahora mismo, hay como 3 o 4 que están hablando ahora mismo de los escándalos de la iglesia. Esta iglesia pecadora. Búscate una que sea perfecta y cuando la encuentres vienes aquí y nos llamas a nosotros que nos vamos contigo. Perfecta no la hay. Ese es el problema. Me voy de la iglesia católica porque en la iglesia católica hay un montón de hipócritas. Como si no hubiera espacio para uno más. ¿Cuántos miembros tuvo la primera iglesia de Jesucristo? 12.
En primer lugar, yo no hubiese nombrado a esos 12 hombres. Yo lo hubiese hecho mejor que Jesucristo. Y tú también, ¿verdad? Sí, no hubiésemos nombrado 12 pescadores. No, por lo menos digo, de entre ellos los que eran pescadores, no todos. Porque apestaban, malolientes, incultos la mayoría. Dice el doctor Casanova que no existe la iglesia perfecta, pero él sí parece que la encontró, porque se fue. Si él pensara que todas son pecadoras, pues no te moverías del lugar donde estás. Y más sabiendo que estás en la verdadera iglesia, en la iglesia fundada por Cristo. Y él se fue a la iglesia luterana. Pero detente ahí un momento, detente un momento. Iglesia luterana. Piénsalo un poquito. Si esa iglesia se llama luterana, es porque tiene el origen en un hombre, Martín Lutero, el gran heresíaca, aquel que desmembró, aquel que dividió el cuerpo místico de Cristo. Fíjate que la iglesia, la verdadera iglesia, no tiene nombre. Católica no es el nombre, ni apostólica, ni romana, nada. Nada de eso son nombres, sino que son notas que identifican a la iglesia. La iglesia no necesita diferenciarse porque no hay otras. Solo existe una. Un solo cuerpo, dice Efesios capítulo 4. Una sola fe, un solo bautismo. Y la mayor condenación de esa iglesia es su propio nombre. Su nombre, Iglesia Luterana, nos indica que tuvo el inicio en un hombre. Igual que la iglesia anglicana, que tuvo pues también el origen en Enrique VIII, la iglesia adventista, pues Helen White, los pentecostales, ¿verdad? Pues también tuvieron su inicio. Todas las iglesias protestantes y sectas, todas sabemos quién la fundó y en qué fecha y en qué lugar fue. La iglesia católica, también sabemos quién la fundó. Y la fundó Dios. No existe una iglesia, no existe una religión la cual se pueda marcar el caché de que haya sido fundada por Dios mismo. El Islam, Mahoma. El budismo, Buda. El hinduismo, pues el hinduismo más que un fundador, pues más fue pues una formación de creencias en un contexto cultural. No existe un fundador en sí. Por ejemplo, pues no sé, cualquier secta, pues conocemos ese fundador. Y el doctor Fernando Casanova pues eligió una iglesia de hombre. Dice la carta, el Evangelio según San Lucas, perdón, capítulo 17, versículo 1 y 2, de que es imposible de que no vengan escándalos. O sea, Jesús sabía que tú y yo somos débiles y que la jerarquía que iba a integrarse dentro de su iglesia eran personas y también eran débiles. Porque incluso el Papa se confiesa. El Papa se considera pecador, porque pecadores somos todos. Pecadores somos todos. Por mucho que escondamos la mano, pecadores somos todos. Y que tú hayas llegado al pleno conocimiento de la verdad y al final, pues, decidas dar una pataleta, porque al final a mí me parece eso, una pataleta. Un desencuentro. O que se le pasó ya el amor por Cristo. Y eso fue lo que le llevó a abandonar la iglesia. Un enfriamiento en la fe. Porque yo no me podría ir a una iglesia luterana, porque sé que su fundador es un hombre. Yo no me podría ir, por ejemplo, a la iglesia, no sé, calvinista,
¿Por qué? La fundó Juan Calvino. Y a mí, que una iglesia la haya fundado un hombre, pues para mí es algo que me hace pensar. No es que esa es la verdadera, ese es el verdadero significado y el verdadero cumplimiento del Evangelio. No, son desviamientos de diferentes personas que durante la historia han protestado contra la iglesia. Y la iglesia es iglesia desde siempre. Y ha habido pecadores. Y ha habido santos. Y donde ha habido pecado, ha sobreabundado la gracia, dice la Sagrada Escritura. ¿Que hay sinvergüenza? Sí. ¿Y cuántos santos tenemos? ¿Cuántos santos tenemos? O solamente nos fijamos, ¿no? En los sacerdotes, obispos, cardenales que fallan. O cuando personas han sentido que el Papa le ha fallado. ¿A dónde vamos a ir? Nos vamos a ir, imagínate, vamos a tomar una cápsula del tiempo y nos vamos a ir al primer siglo. Imagínate que estamos allí y conocemos a Pedro, a Mateo, a Juan, a Judas Iscariote, a todos. Y nos damos cuenta que Pedro era un poco díscolo, un poco cabeza loca, ¿verdad? De buenas a primeras, pues podía tomar la espada y cortarle la oreja al soldado romano, ¿verdad? Podíamos ver a Judas, que era una persona que le gustaba demasiado el dinero, sentía envidia. Podíamos ver a los apóstoles cuando abandonaron al maestro, cuando más necesitado estaba de ellos. Todos los apóstoles lo abandonaron, todos. Menos Juan, que se quedó junto a María, su madre. Y estaban al pie de la cruz. Todos le fallaron. San Pedro le negó 3 veces. Y tú y yo allí de espectadores. Y tú y yo querríamos ser miembros de esa iglesia. Que abandonaron al maestro, que lo negaron, que lo entregaron con un beso en la mejilla. Esos son escándalos. Esos son verdaderos escándalos. Mientras Jesús moría en la cruz, todos los apóstoles lo dejaron. Lo abandonaron a su suerte. Solamente el discípulo amado, junto a su madre, junto a María Santísima, estaban frente a la cruz. Madre, he ahí tu hijo. He ahí tu madre. El único apóstol que siguió fiel a su Señor. O sea, de cada 12 católicos, solo hay uno fiel que está junto a María y junto a Jesús. Aún en las persecuciones, aún en el dolor, en el sufrimiento, ahí está. Y queremos una iglesia perfecta. Cuando la iglesia, desde esa semilla que sembró el Señor con esos 12 apóstoles, si esos 12 apóstoles, ninguno era perfecto. Y tú y yo buscando la iglesia perfecta. Y Fernando Casanova aún buscando la iglesia perfecta. La perfección no existe, porque estamos tú y yo dentro de esa iglesia. La iglesia es santa no porque tú y yo seamos santos, sino porque Cristo es santo y 3 veces santo. Dios es 3 veces santo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pues qué pena que personas que parecían muy bien formadas, que además enseñaban a otros, al final esa persona se sale de la iglesia. Pero bueno, esto está a la orden del día. Sacerdotes que dejan la iglesia, catequistas que dejan la iglesia, católicos de misa diaria dejan la iglesia. Y esto va a ser siempre así. Es imposible que no
hayan escándalos. Decía Jesús en San Lucas capítulo 17, versículos 1 y 2. Dios te guarde, Dios te bendiga.